Lo que quiero hacer cuando oremos hoy, yo quiero orar en general, cuando oremos por la palabra de Dios en un momento, por familias. Hay muchas familias pasando mucho dolor. Nosotros siempre recibimos emails y diferentes cosas, y yo creo que en las últimas 3 semanas, meses hemos recibido pero cantidad de petición de oración, ya sea por familiares, por personas que han fallecido en sus familias, por cosas bien difíciles. Así queremos orar por eso. Quiero orar públicamente por una iglesia en Chino Inland Hills. Tengo un amigo que es pastor ahí, y el pastor de ellos acaba de fallecer de una manera muy trágica, y creo que son cosas difíciles que se dan en la vida, pero usted y yo, dice la palabra de Dios en Gálatas, es que estamos llamados a sobrellevar el dolor y el pesar de otros en oración. Y la Biblia también dice que cuando se gocen, gócese con los que se gocen, pero cuando hay llanto, llore con los que lloren, dice la Biblia, que nos conectemos en eso como familia. ¿Podemos hacer eso, iglesia, hoy día? Yo quiero que usted me acompañe haciendo esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, que tu palabra es firme, tu palabra es buena, tu palabra es directa, y hoy vamos a aprender de ella, Señor, y preparamos nuestros corazones para escuchar y aprender de ella. Pero hoy tomamos un espacio para pedirte, Señor, por toda persona doliente en ese día. Tu palabra dice que si pedimos en el nombre de Jesús, que tú escuchas las oraciones de tu pueblo. En ese día pedimos por toda persona en dolor, toda persona sufriendo, toda persona, Señor, todas familias que tal vez alguien ha fallecido, han perdido a alguien dentro de ellos. Padre, pedimos por ello en el nombre poderoso de Jesús, que tú le fortalezcas. Señor, pedimos que tu palabra dice que tú eres el Dios sanador. Aquellos que están pasando por dificultad de enfermedad, trae tu palabra sanadora y el poder de tu espíritu obra en cada uno de ellos en ese día. Padre, yo te lo pido, porque tú no eres un Dios que tu mano se ha cortado de hacer milagro. Creemos, Señor, que tú todavía tienes el poder para hacerlo, para restaurar y para avanzar, a pesar de la dificultad humana, a pesar de la dificultad de la vida. A pesar de todo eso, nuestro Dios sigue siendo Dios en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Y hoy lo declaramos, Señor, fortalece, que tu ungüento, que tu aceite sanador toque cada vida y cada familia hoy, Señor. Y pedimos por las iglesias del Inland Empire y alrededor del mundo, muchas de ellas pasando dificultades que ni nos imaginamos. Pedimos por nuestros hermanos de Inland Hills hoy día, Señor, fortalece a ellos, fortalece a su familia en un tiempo tan difícil. Yo te pido que tú lo hagas hoy, que el evangelio siga avanzando y que tu amor siga creciendo en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, hoy lo pedimos como iglesia. Y todos decimos amén. Dígalo con ánimo. Todos decimos como que está vivo. Gloria a Dios. Vaya al libro de Hebreos. Vaya al libro de Hebreos. Gracias por orar conmigo en ese sentido. Gracias. Yo creo que es súper importante que nosotros mantengamos eso. Siempre oramos y a veces no lo hace. Es importante entender que no lo hacemos a la ligera o por tradición, sino porque creemos que Dios obra y trabaja y hace cosas grandes en esas vidas y en los diferentes lugares donde estas cosas se están dando para cada uno de nosotros. Súper importante mantenernos en oración en ese día. Hebreos capítulo 11. Hemos estado estudiando. Si usted es primera vez con nosotros, llega poco tiempo, nos gusta estudiar libros de la Biblia y hacerlo lo que se llama línea tras línea, es decir, versículo tras versículo, como está escrito, para ir aprendiendo el tema y la enseñanza dentro de lo que está aquí en el libro que estamos estudiando. Estamos en el libro de Hebreos, llevamos ya varios años estudiando el libro de Hebreos. No estamos, ¿verdad?, en desesperación por hacerlo, sino lo tomamos a tiempo, lo que Dios revele en cada versículo. Y vamos a entrar en la historia de un patriarca de la fe que se llama Moisés. ¿Quién se llama? Moisés. Y Moisés usted lo conoce, ha visto las películas de Moisés, la pasan siempre o en Semana Santa o en diferentes épocas pasan la vida de este hombre que es un patriarca de la palabra de Dios, de la fe cristiana. Y en los próximos versículos 23 al versículo 28 más o menos, si no me equivoco, por ahí está contenido un poco de lo que es su vida. Ahora, su vida y sus enseñanzas están expuestas sobre toda la palabra de Dios. Tanto lo que es el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, está parte de su vida. También en el libro de los Hechos, capítulo 7, está relatado parte de su vida. Moisés es una figura central del Evangelio, realmente muy reveladora. Es una comparación en el Antiguo Testamento de lo que vendría siendo Jesucristo. No es Jesucristo, escuche bien, sino una similitud. La palabra de Dios enseña que el Nuevo Testamento es la revelación física o la revelación explicada de lo que es el Antiguo Testamento. Y cuando usted escucha la historia de Moisés, es muy parecida a nuestro caminar en la vida cristiana. Moisés sacó al pueblo de Egipto, sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Es una
no una alegoría, sino una historia que sucedió y se es comparada a nuestra vida espiritual. Nosotros salimos de un Egipto, salimos de una vida fuera de Dios hacia una tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Y esas son de las figuras explicadas dentro de lo que es la teología cristiana. Y cuando usted y yo entendemos esas explicaciones, la Biblia tiene un poquito más de sentido, ¿sí o no? A veces leemos la Biblia y vemos estas historias y cómo se conecta esta cuestión, con qué se come esto, con pan o con café o con los dos, ¿verdad? Pero están conectadas y nos enseñan algo muy, muy profundo. Hoy yo quiero hablar acerca de algo que es fuera de lo común. ¿Puedes decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Fuera de lo común. Usted y yo necesitamos entender que hay cosas en nuestra vida, especialmente nosotros, que es fuera de lo común. Hace unos días, hace una semana estaba viendo una película, mi esposa quería ver esta película, se llama I Can Only Imagine. Puedo imaginarme, que es una película basada en la historia de la canción muy famosa que se llama Puedo Imaginarme, acerca de cómo estar en el cielo, etcétera, etcétera. Si tiene la oportunidad de alquilarla y verla, se las recomiendo. Es excelente la película. Y es la historia de un grupo americano cristiano que se llama Mercy Me, y el escritor de la canción está en ese grupo, y la historia es muy interesante. La historia realmente habla acerca de la vida de él y cómo llegó a tener la canción es súper exitosa, ha vendido millones tras millones de copias y ha sido grabada en yo no sé cuántos idiomas, una canción preciosísima. Pero la historia de él es muy interesante porque él realmente vivió con un padre abusivo físicamente, una vida terrible. La única cosa constante en su vida era la iglesia, a pesar de que su papá odiaba la iglesia, no iba a la iglesia, su mamá los abandonó cuando él era un adolescente por la dureza de la vida, y él vivió una vida miserable, pero la única cosa constante en su vida era la iglesia. Y la segunda cosa que él hacía, él quería impresionar a su papá, siempre el deseo de hacerlo, así que se metió a jugar fútbol americano porque era lo que su papá jugaba también. Y él quería impresionar a su padre. La cuestión es que cuando usted ve la historia, él se lastima. Le estoy contando la película ahora, pero alquílele de todos modos, no se preocupe. O si no, pague a mí los 99 centavos que le dan ahí a Redbox y ya. A ver, 1, 2, 3, se va bien la cosa, gloria. Entonces, muy interesante la película. Y cuando él se lastima, él tiene que ayudar en la escuela, en el high school, en la secundaria. Y eventualmente su maestra de coro, de canto, descubre que él puede cantar. Ni él sabía que podía cantar, pero descubre que él puede cantar y el muchacho es fenomenal. Tiene un don sobre su vida que él ni sabía que era un don porque no vivía en un hogar cristiano. La gente no hablaba de esa manera. Él sí iba a la iglesia, pero Dios tenía en él algo que era fuera de lo común a pesar de la vida que estaba viviendo. Déjeme decirle algo y escuche bien lo que le voy a decir. Toda persona bajo el sonido de mi voz tiene algo dentro de sí que es fuera de lo común. Y usted y yo necesitamos entender eso porque a veces confundimos el ser fuera de lo común con la fama. No todo el mundo que es fuera de lo común tiene que llegar a ser famoso, sino que Dios diseñó a cada persona con un contenido en su alma y en su ser para hacer algo específico dentro de su vida. Y déjeme decirle que todos los libros que hablan acerca de eso son grandísimos. Uno de ellos, uno de los libros, el libro de no ficción más famoso del mundo es el libro Vida con Propósito, escrito por el pastor Rick Warren. Ha vendido más de 50 millones de copias y es hablando específicamente acerca de eso, acerca de que cada persona fue diseñada con un toque específico, aún, escuche esto, aún cuando usted piensa que una persona con defectos físicos, que nació así, que cómo va a ser, que algo siempre produce. Tengo un amigo que tiene un familiar con Down syndrome y él con el síndrome de Down, y él dice que cosa más interesante, cuando llegó a la vida de ellos se veía difícil la cosa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? Y él dice, no hay cosa mejor que nos haya pasado que esto, porque trae una dulzura a la familia que no conocíamos, trae una inocencia a nuestra familia que no conocíamos. Todos nosotros vemos la vida por otros ojos simplemente por tener esta persona en nuestra vida. ¿Está conmigo? Toda persona, a pesar de alguna manera, sirve a su vida en lo que Dios quiere hacer y crear dentro de su vida. Y nosotros necesitamos entender eso, que Dios ha puesto algo fuera de lo común en usted. En las próximas 3-4 semanas, yo quiero descubrir cómo nosotros podemos encontrar lo que es fuera de común en nosotros y ponerlo al avance del reino de Dios. ¿Está conmigo hoy día? Yo espero que usted lo quiera descubrir en su vida. La historia de Moisés es tan interesante. Cuando leemos Hebreos 11:23 nos da una idea de lo que sucede. Déjeme leerlo en la versión viviente. Mira cómo lo dice. Fue por la fe. ¿Por la quién fue?
por la fe, por la fe. Fue por la fe. Y realmente dice la fe de Moisés, pero realmente Moisés no tenía fe todavía porque todavía estaba en el vientre de su madre. Por la fe de sus padres algo sucedió. Por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Qué sucede hasta este punto? En el libro de Éxodo capítulo 1 encontramos que en Génesis 50 José muere. Y dice la palabra de Dios que vino otro faraón que no sabía quién era José ni quién eran los hijos de Israel. Y los hijos de Israel se habían multiplicado. Así que estaba Egipto, una de las naciones más poderosas y ricas. Y dentro de ellos una subnación llamada Israel. Todavía no llamada completamente Israel, pero venían de descendientes de ellos. Y estaban ahí estos hermanos y se habían multiplicado muchísimo. Habían crecido de una manera increíble. El nuevo faraón dice, ¿y quiénes son esta gente? Esta gente trabajan aquí, tienen plata, tienen ganado, tienen tierra. No. Dice la palabra de Dios en Éxodo 1 que ese faraón le cogió miedo y dijo, si esta gente se enteran, vienen y nos vencen a nosotros y nos quitan nuestra tierra. Así que nos vamos a hacer gobernantes de ellos y lo hacen esclavo. Y hace un segundo edicto, una segunda ley. La segunda ley es esta y esta ley se repite en la palabra de Dios varias veces, incluyendo con Jesús. La segunda ley que hace esto, le dice a las parteras, en aquel entonces las parteras hebreas, cuando usted vea que viene una señora de Israel, una señora hebrea a dar a luz, si es hembra, déjalo que viva, y si es macho, mata al niño. Serio la cosa. Y eso es otra enseñanza aparte. Dice la palabra de Dios que las parteras hebreas le tuvieron más temor a Dios que a Faraón. Y no mataron ninguno de los muchachos. Porque va a llegar un día en usted y yo en que la ley de la tierra es contraria a la ley de Dios. Y si usted y yo servimos a un Dios, la ley de Dios es mucho más importante que la ley de la tierra que va contraria a su palabra. Y necesitamos saber eso y aplicarlo a nuestra vida. Sea conveniente o no, la cuestión es conveniencia, la cuestión es la dirección de Dios en nuestra vida. Por eso esto es algo tan fuera de lo común en lo que Dios hace. Y dice la palabra de Dios que los padres de Moisés, la madre no tuvo miedo de lo que dijo Faraón. Oh no, yo quiero a mi muchacho. Y dice la palabra de Dios que lo protegió, lo amamantó por 3 meses. Y luego cuando se puso difícil, que andaban buscando a todos los niños menores de 2 años para matarlo, la palabra de Dios dice que ella lo puso en una canasta con petróleo, lo cubrió de petróleo para que no se meta el agua, puso al niño ahí y lo mandó río abajo, diciendo que Dios que lo proteja. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento, a mí me encantan las coincidencias de Dios, que no es coincidencia, Dios tiene un plan. Escuche esto, en ese mismo momento bajó la hija de Faraón a bañarse al río. Y resulta y viene a ser, como en toda buena historia, que la señora era estéril, no podía tener niños. Y ve la canasta, le dice a su sirvienta, agarra esa canasta, cuando la destapan hay un niño llorando adentro. La señora dice, no, sabiendo que su papá mandó a matar a todos los muchachos hebreos. Ella dijo, no, este es mío. Pero no se queda ahí la cosa. Dice la palabra de Dios que la sirvienta de la hija de Faraón dijo, yo conozco una señora hebrea que acaba de dar a luz y puede amamantar a este niño, la mamá de Moisés. Y dice la palabra de Dios que la hija de Faraón le dijo, ese va a ser mi hijo, lo llamó Moisés, significa salir del agua, sacado del agua. Y le dijo, dámele de comer al niño, amamántalo, y cuando ya esté destetado me lo trae de vuelta. ¿Se imagina? Así que ella pudo criar a su muchacho, llevarlo de vuelta al palacio de Faraón, y ahí comienza el proceso de la historia de Moisés. Dios tiene un plan para tu vida y a pesar de la dificultad de la vida, Dios alinea las cosas para que se den a su tiempo, a su manera y en su proceso. Y necesitamos entender eso. Que las cosas pueden ser fuera de común. Y la primera cosa que es fuera de lo común es esto. Mi naturaleza es fuera de lo común. Mi naturaleza es fuera de lo común.
Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza distinta, una inclinación distinta, una formación distinta. Y nosotros necesitamos saber que somos hechos especiales por medio de Dios. Y es tan importante entender lo que Dios ha hecho, aunque te sientas tú especial o no. Hay días y semanas donde yo no me siento especial de ninguna manera. Y es tan importante que usted y yo entendamos que nosotros somos hechos fuera de común. Yo creo que le conté a ustedes hace un tiempo cuando estaba en la universidad y comenzamos a estudiar lo que se llama la fisiología y anatomía humana. Tomamos clases de anatomía, tomamos clases de fisiología. En la clase de fisiología, pues la manera de estudiar era con un ¿le dicen sapo en su país? Un sapo, frog, ¿verdad? Una rana, ¿verdad? En países dicen sapo, ¿verdad? Sapo verde. ¿Por qué dicen sapo verde a la gente? No. Así con una rana, ¿verdad? Y ese día, pues, la mayoría de mi grupo de estudio, éramos 10 por mesa, eran muchachas. Nadie quería agarrar el sapo. Pues me manda el maestro, tú y sácalo, voy al estanque, agarro ahí el más grandote y lo traigo a la mesa. Está esa cuestión inmensa, ¿verdad? La cuestión es que, obviamente, no lo hacemos cuando están vivos, sino se adormece el sapo y se estudia. La rana, comenzamos a estudiar la rana para entender la función de los músculos, porque las ranas tienen piernas pequeñas pero son fuertes, saltan a distancia. Comenzamos a estudiar eso. Cuando comenzamos a ver la fisiología muscular, yo quedé completamente sorprendido. Yo dije, ¿cómo es posible que alguien se atreva a pensar que evolucionamos? La perfección de la función, lo que toma para que un músculo se mueva, es impresionante. Impresionante, desde el cerebro enviando el comando, desde el nervio enviando la electricidad, desde la función del potasio y el calcio funcionando juntos y el sodio haciendo que se mueva. Es algo sorprendente. Usted es algo fuera de lo común. Y esa vez, a la edad de 19 años, mis ojos se abrieron a la realidad de un Dios que nos creó de una manera tan increíble y puso una naturaleza en cada uno de nosotros para que funcionemos de la manera que Él nos diseñó. ¿Está conmigo hoy día? Sí, hay fragilidad humana, sí, hay enfermedad que daña el cuerpo. Claro, vivimos en un mundo caído, no fue el diseño original de Dios, pero Dios sigue siendo poderoso por encima de eso para utilizarnos de la manera que Él nos creó a cada uno de nosotros. ¿Está conmigo hoy día? Yo recuerdo algo tan increíble, la abuela de mi esposa. Ambas han fallecido, pero una de ellas, la mamá de su papá, falleció creo que hace 2 años atrás, a los 90 y algo de años, ¿no? Y ella vivió una vida difícil, tuvo artritis muy joven, luchaba mucho en su cuerpo, pero esa señora, estando en silla de rueda, siempre tenía un gozo en su corazón y número 2, hacía algo, ella siempre oraba por todos sus nietos. Y ella decía que no se iba hasta que sus nietos tenían un encuentro. Esa era la oración de esa señora por todos sus nietos. Si tú ibas, cuando íbamos a la casa hogar a visitarla, en la pared estaban las fotos de todos sus nietos, incluyendo nuestra familia. Inclusive cuando la enfermera, cuando entramos, tú eres el de la foto, ¿verdad? Porque soy el único morenito de la familia, gloria a Dios. Entonces, ahí estaban todas las fotos, ¿verdad? Y cuando entramos, ella se dio cuenta, la enfermera, tú eres de la foto. Ella siempre habla. Ella, a pesar de su dificultad física en su humanidad, buscó una función eterna para hacer, quiere orar por nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo que puede invertir por lo increíble que Dios nos ha hecho. ¿Está conmigo hoy día? ¿O le estoy cansando con la clase de física? 3 cositas que Moisés nos enseña hoy día. A mí me gusta hacerlo en esos pasos cortos porque si le doy mucha cuestión, pues todos nosotros nos desconectamos, ¿verdad? Cosas que Dios ha puesto en nosotros. 3 cosas importantes de nuestra naturaleza. Número uno es esto. Identifica tu potencial. Identifica tu potencial. Cada persona tiene algo individual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Yo recuerdo que yo soy una persona, déjeme decir honestamente, mi personalidad es más reservada, es más introvertido hasta cierto nivel, pero he aprendido a ser extrovertido, he aprendido a estar frente a personas, he aprendido a relacionarme, pero mi naturaleza, mi normal, es más reservada. Pero por alguna razón, desde que yo era pequeño, Dios me dio la facilidad de poder hablar. Entonces si estaba en un curso, podía hablar públicamente delante de la maestra y poder sentarme y de alguna manera
eso había puesto Dios en mi vida. Cosas que yo no sabía, potencial que yo no sabía. Música, nadie en mi familia toca un instrumento, nadie en mi familia sabe de música. Pero en la iglesia, dentro de la iglesia, con unos amigos que tocaban guitarra, pues yo le dije, pues enséñame algo, una canción, aunque sea alabaré algo para estar con los muchachos, porque todos eran amigos, todos eran músicos, y yo estaba ahí aburrido ahí, ¿verdad? A veces con el pandero, lo que sea, con tal de estar en la mezcla con los muchachos. Y de repente me di cuenta, yo puedo tocar un instrumento. Comencé a aprender guitarra y luego aprendí a tocar bajo. Y luego me di cuenta que había algo en mí que nadie de mi familia hacía, pero que estaba dentro de mí. ¿Qué sabía yo que podía hacer eso? Entonces hay cosas en nosotros que nosotros tenemos, que Dios ha puesto un potencial interno. Lo importante es desarrollarlo y verlo. Está conmigo, entenderlo, ubicarlo. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu inclinación? Hay gentes que son buenos vendedores, gente que saben cómo hacerlo. Es una naturaleza. Sí se puede aprender, hay cosas que se aprenden. ¿Está conmigo? Pero hay cosas naturales, hay cosas que Dios ha puesto en ti, que tú dices, por alguna razón, yo lo veo. Hay gente, por ejemplo, yo odio las tiendas de segunda mano. No estoy diciendo que es algo que no deba ser, pero es que yo no las entiendo. Ahora, mi esposa, a lo contrario, la dejan ahí 2, 3, 4, 5 horas y la dejan, la cierra la tienda. Pero ella por alguna manera puede ver algo bueno que hacer dentro de una tienda de segunda mano. Sabe conseguir la ropa buena dentro de la tienda de segunda mano. Yo no tengo ojo para eso, hermano. Usted me suelta ahí y ¿qué va? Fuimos en días pasados, me senté en uno de los muebles que tenía y me puse a leer uno de los libros que estaban ahí. Digo, me avisas cuando termines, porque yo aquí ya no encontré nada, ¿verdad? Pero hay gente que tiene el ojo para eso, hay gente que tiene el ojo, hay cosas que se desarrollan en usted porque hay un potencial incluido en cada persona y hasta que no tengamos la oportunidad no lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo así. Génesis 1:27, en la versión internacional dice, y Dios creó al ser humano. ¿Y Dios creó a quién? Ser humano, a usted. A su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Claro, la palabra de Dios nos está enseñando la forma que Dios nos diseñó desde origen. La forma que Dios puso en nuestro corazón y en nuestro ser. Y dice, yo he puesto en ti un ser creador, un ser diseñado, un ser tocado, un ser que tiene una imagen que viene de parte mía. El libro de Salmos, el rey David escribe un salmo preciosísimo que tal vez usted lo ha escuchado, pero cuando lo leemos es increíble. Salmo 139 dice así. Salmo 139, puede marcarlo en un futuro porque le va a ayudar muchísimo. Salmo 139, versículo 13, en la versión internacional dice, tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Wow, qué profundo lo que está diciendo David. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado dentro. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Qué cosa tan hermosa. Dios se fija de todo eso. Dios se fija de cada formación. Y eso es tan importante. Eso siempre es una pregunta. Mi esposa y yo, el primer embarazo que ella tuvo, lo perdimos antes de nacer Ethan. Y fueron de las preguntas que tuvimos en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que Dios vio y Él conoce que fueron entretejidos. Tal vez no llegó a la función o a lo completo en lo natural de lo que Dios deseó el diseño, pero Dios tiene un propósito. Dios hace algo con toda humanidad. Y al fin en la eternidad respuesta tendremos. Por ahora yo no sé, mi mente es muy diminuta y la suya también para entender los planes de Dios. Pero estamos creciendo en ellos y avanzando en ellos y viendo lo que Él hace. Una cosa sí escrita está, que Él te vio, Él te conoce, Él te formó y Él tiene un propósito en tu vida. Y continúa diciendo esto Él. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días, diga todos mis días. Fíjese bien, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todos mis días Dios lo estaba diseñando, aunque no existía ni uno de ellos. Y es por eso que el enemigo viene muchas veces a destruir el proceso de lo que Él está haciendo nosotros en su infancia. Y me lleva al punto número 2, y es esto: protege tu desarrollo.
Primero, identifica tu potencial. Segundo, protege tu desarrollo. El enemigo siempre ha querido destruir la obra, la idea en su infancia. Siempre. Siempre va tras la familia, usted lo ve hoy día. Siempre va tras los niños, lo vemos con la ley del aborto. Siempre va tras cada uno de nuestros hijos. Lo vemos palpablemente en la palabra de Dios. Tanto Faraón queriendo matar a todos los niños de 2 años. Luego hubo otra masacre en Israel. Luego Herodes quiso matar a todos los niños cuando nació Jesús, menores de 2 años. El enemigo siempre está detrás de lo que se está comenzando porque él conoce el potencial. Y usted y yo necesitamos entender eso. Aquellos que tienen hijos pequeños, luche por su familia. Luche por su familia, que vale la pena. Luche por su nieto, si tiene nieto, que vale la pena. Porque el enemigo quiere destruir eso desde su infancia. Porque él conoce el potencial, él conoce lo que Dios puede hacer en su vida y con usted. E inclusive las ideas mueren principalmente en su infancia. Toda idea, casi toda idea comercial, entonces en su infancia, cuando todavía no se ha formado, ahí es donde la cosa viene y es destruida. Y es por eso que necesitamos cuidar nuestro desarrollo espiritual. Cuando usted se convierte en esta iglesia, le ofrecemos un EPE. No le ofrecemos un EPE para estar bueno con él. No, porque entendemos que en su infancia es donde Dios quiere formar y donde el enemigo quiere robar. Donde el enemigo quiere quitar lo que Dios ha puesto en su vida. No lo deje. Manténgase conectado, manténgase creciendo, porque tu desarrollo es importante. Mira, Hebreos 11:23, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. No lo tengo acá para usted, pero lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice, fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron que era un niño hermoso. Fue escondido por sus padres, fue guardado por ellos. Y es importante que usted y yo entendamos eso, que a veces necesitamos ser guardados. Ser famoso a veces es complicado, mis hermanos. Ser expuesto a veces es complicado y necesitamos cuidarnos. Hoy vivimos en un día de la fama, donde todo el mundo sueña con ser una gente famosa en Instagram y tener 800,000 seguidores, y lo mismo en el Facebook. Queremos tener nuestra vida expuesta en todo lugar porque deseamos ser conocidos y evaluados. Pero la realidad es que cuando estamos en desarrollo, no hay cosa mejor que mantenerse escondido mientras Dios trabaja en nuestra vida. ¿Está conmigo? Súper importante eso, porque cuando estés listo para ser expuesto, no hay nada mejor que estar listo cuando eso sucede. Lo peor es ser expuesto cuando todavía no lo estás, cuando estás en formación. Y no hay cosa mejor que aprender a desarrollar que lo que hizo Jesús. En Mateo capítulo 4, Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, y este es uno de los episodios donde llama a uno de sus discípulos, creo que es a Pedro, sí, correcto, dice así, en Mateo 4, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice ahí? Quiero que ponga atención, eran pescadores, su función natural. Siguiente versículo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré. ¿Cuál es esa frase? ¿Pescadores de qué? Jesús era tan sabio. Jesús vio el potencial de la naturaleza de ellos y le dijo, ustedes tienen un potencial que es aplicable en la vida natural. Y usted y yo necesitamos entender eso. Tal vez algunos de ustedes aquí trabajan en el área de la medicina o de la salud. ¿Sabe qué se identifica eso? Usted tiene compasión por el dolido. Y Dios puede utilizar esa misma compasión para alcanzar a alguien de alguna manera. Hay personas que son buenos administradores de empresa. Tal vez Dios quiera que usted sea un líder, una capacidad, en un grupo de desarrollo, tal vez en un grupo de algún área dentro de lo que Dios quiere para usted. Dios utiliza nuestra naturaleza para dirigirla hacia sus caminos. Y Jesucristo lo mostró, dijo, esta gente está pescando, te voy a enseñar otra manera de agarrar un beneficio. Y hizo de ellos algo impresionante. Tomó a Mateo, tomó a Marcos, tomó a diferentes personas. Bueno, Marcos no era discípulo directo de Jesús, pero fue discipulado por Pedro. Pero tomó a esas personas y lo hizo de una manera increíble en cada uno de ellos. Y Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando entendemos nuestro potencial, que Dios nos ha llamado a algo, y cuidamos nuestro desarrollo, llega al tercer y último punto. Ese es súper importante que yo quiero que usted tome hoy. Y es esto, rodéate con gente de fe. Rodéate con gente de fe. Lo primero que hacemos a veces cuando estamos en problemas, llamamos a la persona equivocada. Somos cristianos y le preguntamos a la muchacha del trabajo, que no es cristiana, ¿qué hago con mi esposo?
Y la muchacha te ve, hay una brujería, yo tengo una amiga, hay una fulana, eso que le está haciendo aquello, revisa al fulano. ¿Está conmigo? Crucial. O si no al compadre del trabajo. Yo sé que usted se tiene que desahogar, pero a veces el compadre del trabajo está peor que usted. Entonces le está contando, no, deje esa vieja, yo te llevo donde otra. ¿Por qué necesitamos la fe de otros? Porque la fe de otros nos ayuda a caminar en un proceso difícil. Y en el caso de Moisés, Moisés llega al planeta Tierra en una situación difícil. Una situación donde su mamá estaba feliz de recibirlo, su mamá y su papá, mientras que en la tierra donde él vivía estaban diciendo, tú como niños no tienes derecho a vivir. Esa fue la condición que Moisés llegó. Sus padres deseando tenerlo, pero el gobierno donde él vivía, el gobierno egipcio dijo, tú no tienes derecho de estar vivo. Piénsalo. Así lo recibieron a él en el planeta Tierra. Y dice la palabra de Dios una vez más, en la versión viviente para recordarnos, dice así, por la fe, que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común, y mire por qué, mire cómo lo hicieron. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Los padres de Moisés dijeron, mi Dios es más poderoso que lo que está diciendo la ley o el gobierno. Mi Dios está haciendo algo tan crucial e importante que yo voy a proteger a mi hijo a pesar de. Y nosotros necesitamos hacer eso muchas veces. Tomar esa posición y decir, Dios, tú estás haciendo algo increíble. Porque eso es algo fuera de lo común lo que Dios hace en cada uno de nuestra vida. Y usted y yo necesitamos comenzar a tomar esos pasos, cuidar nuestro desarrollo, lo que Dios está haciendo y rodearnos de gente de fe, de gente que crean en cada uno de nosotros. Nosotros, inclusive yo, como pastor he sido formados por gente de fe, gente que creyeron en nosotros, gente que creyeron en la roca, a pesar de que al principio era difícil, las cosas aquí y allá, y hubo días turbulentos y personas no creen en usted. Usted rodéese de gente que crea en usted, que diga, ¿sabes qué? Yo creo que Dios está haciendo algo en tu vida. Y es tan importante eso, que alguien crea por tu vida y te diga, estás haciendo algo bueno. Dios te va a bendecir, sigue avanzando en ello, agárrate de gente de fe. ¿Está conmigo hoy día? Porque la gente de fe te va a proteger cuando tú no entiendes lo que está sucediendo en tu ambiente. Y fue lo que sucedió con Moisés. No hay nadie mejor en la Biblia, discipulador, que Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Usted dice, pastor, yo no conozco a ese discípulo. Claro que no es muy mencionado. Pero Bernabé es un hombre impresionante. Bernabé fue la persona que discipuló a la segunda persona, yo creo que más famosa del Nuevo Testamento. Ese es Pablo. Casi nadie habla de Bernabé. Pero Bernabé fue que se tomó la tarea de ayudar a Pablo a quedarse en el camino cristiano. Bernabé fue aquel que vio el potencial de Pablo, vio la inclinación de Pablo, vio la dirección, lo protegió en su infancia y le ayudó a desarrollarse por medio de la fe. ¿Está conmigo hoy día? En Hechos capítulo 9 sucede que Pablo se convierte. Y Pablo, cuando la gente está convertida, recién convertida, le predica a todo el mundo. Pablo es encendido, gloria a Dios, yendo a predicar. Pero es tan interesante, como Pablo era recién convertido, nadie le creía. Y es importante entender eso, porque hay gente que abandona el camino al principio. Pastor, pero mire, nadie quiere saber, usted me dice que predique. Toma tiempo. Si te emborrachaste ayer, te conviertes hoy, mañana nadie va a creer que eres el más santo del pueblo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Toma tiempo, es un proceso. Eso le pasó a Pablo. Pablo era un hombre, Pablo no se emborrachaba, no tomaba alcohol. Para un hombre así, Pablo era peor. Pablo hacía que a los cristianos lo mataran. Entonces, todo el mundo está viendo, este hombre, si tú le dices que eres cristiano, te lleva al juez, el juez te corta la cabeza. Y yo no quiero saber de ese, ¿no? Nadie quería el domingo que le tocaba a Pablo predicar. En el libro de los Hechos me dice lo siguiente, creo que es Hechos 9, tengo aquí Hechos 11, déjame ver. Hechos 9 dice así, Hechos 9 dice, cuando llegó a Jerusalén 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos querían invitarlo a la pollada. Así dicen en Perú, ¿verdad? Pero dice así, juntarse con los discípulos, pero todos les tenían ¿qué?
Miedo porque ese hombre mataba gente, ese hombre perseguía a los cristianos. Y ahora di que es cristiano, nadie sabía, tal vez se hizo cristiano a la escondida para que lo inviten al grupo familiar y después que se metió en la casa, estamos muertos todos. Piénselo, es decir, hay que ponerlo en realidad. Les tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Siguiente versículo, versículo 27. Entonces, ¿quién? Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles. ¡Wow! Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles. Bernabé vio el potencial, lo agarró en su infancia a Pablo y dijo, camina conmigo, yo te voy a enseñar cómo hacer esto. Yo soy un hombre de fe, la gente me conoce a mí y luego te va a conocer a ti. Y es tan importante eso. Nadie niega el potencial de Pablo, todos los conocemos hoy. Pero dice la Biblia, y les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Así que Bernabé está diciendo, escúcheme bien, yo sé que ese hombre tiene un pasado horrible, pero yo lo he visto con mis propios ojos, déjeme que yo ayude a ese muchacho. Vamos a Hechos 11, mire, Bernabé es un hombre tan increíble de paciencia, trabajó con él por años. Hechos 11 dice, versículo 24, hablando de Bernabé primero, dice, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa tercera frase? Y de fe. Eso es describiendo a Bernabé, diciendo, Pablo está describiendo a Bernabé, diciendo, Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Este hombre me ayudó a mí, era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y vio mi potencial. Y una gran multitud fue agregada al Señor, un hombre de poder. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, todavía no le habían cambiado su nombre a Pablo, para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Así que Bernabé se entera que este hombre que era un criminal se ha convertido al evangelio, nadie quiere saber de él y Bernabé dice, no te apures, yo veo que hay un potencial en tu vida, vamos arriba. Va y lo recoge de donde está, se lo trae consigo y lo ayuda a aprender la palabra de Dios, a recibir al Espíritu Santo, a caminar con Dios, a ganarse la confianza de los hermanos. Mire, hay gente que se ofende de una vez si alguien no lo pone de una vez en el liderazgo, no lo hace avanzar. No. Esto es un proceso, mi hermano. Pero usted en su naturaleza, Dios ha puesto algo fuera de lo común y ahora hay que desarrollarlo. Versículo 26. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo quiero que usted subraye eso. Quiero terminar con esto. La primera vez que la palabra cristiano se menciona en la Biblia es porque Pablo y Bernabé modelaron a Cristo delante de la gente. No una semana, no 2 días, no un mes, durante todo un año. Durante todo un año vivieron con una congregación, durante todo un año sirvieron a la congregación, durante todo un año, y la gente dijo, esos se parecen a Cristo, eso significa cristiano, pequeños Cristo. Es la primera vez que es dicho esa palabra, de un hombre que tenía fe en Bernabé y de un hombre que era un criminal que le dio su corazón a Cristo y dijeron, te vamos a servir a ti, tú conoces lo que está dentro de nosotros, ahora ayúdanos a vivir el potencial que tú has puesto dentro de nuestra vida. Y en ese momento la frase cristiano creció. Y si hoy día usted va a ser llamado cristiano, Dios le está invitando a que usted vea lo que Él ha puesto en usted y lo ponga por medio de la fe al servicio de Dios. No un día, no un domingo, no una semana, sino una vida. Entonces, algo fuera de lo común va a suceder en su vida. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Eso es lo que yo quiero que usted haga esta semana. El tema de hoy fue, mi naturaleza es fuera de lo común. Que tú le preguntes a Dios, Dios, ¿qué tú has puesto en mi persona, en mi naturaleza? Que tú comiences a pensar, ¿qué Dios ha puesto en tu mano? ¿Cómo te ha formado Dios? Cada uno de mis hijos es completamente distinto. La disciplina, como le funciona al primero, no le funciona al segundo y mucho menos le funciona al tercero. Son 3 personas completamente distintas. Usted es de la misma manera. Dios ha puesto algo en su vida. Pregúntele, Dios, ¿cómo desarrollo? ¿Cómo formo lo que tú has puesto en mi vida? No te minimices, no te ve a ti como, bueno, yo no sé, yo he hecho esto todo malo. No. Hay algo que Dios ha puesto en tu vida, en cada uno de ustedes, en sus hijos, que Dios quiere trabajar en su vida. Está conmigo hoy día. Así que la tarea de esta semana es, Dios, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cómo la descubro? ¿Qué puedo hacer?
Comienza a escribir, comienza a pedirle a Dios que te hable, porque Él tiene algo increíble para ti. Déjame orar por ti en ese día. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona presente hoy dentro de esta iglesia. Señor, tú has puesto una naturaleza en cada uno de nosotros y esa naturaleza es fuera de lo común. Sí, la carne muchas veces nos lleva al pecado, pero tu palabra dice que sometido a tu espíritu algo increíble sucede. Hoy yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, sometemos nuestra naturaleza a tu espíritu. Guíanos hacia el potencial que tú has puesto en nosotros en ese día, a descubrir que tú has formado desde el vientre de nuestra madre. Tu palabra dice que nuestros días